La novia desapareció el día de su boda. El novio se quedó solo en la capilla recibiendo solo un mensaje de texto. Lo siento, no puedo ir, por favor, vive bien. Nadie sabía a dónde fue. Nadie entendía por qué alguien como ella, que siempre soñó con usar un vestido blanco, simplemente desaparecería. Pero al final de la ceremonia, 6 personas con uniformes militares entraron. Se pusieron firmes, levantaron las manos en un saludo perfecto al unísono y toda la iglesia quedó en completo silencio. Conozcan a Clara Newman, 30 años, ascendencia austriaca, cabello castaño oscuro, 5 pies 5 pulgadas, complexión delgada. Para sus amigos, ella solo era una trabajadora de oficina tranquila del Departamento de Defensa. Gentil, de voz suave, nada destacable. Estaba a punto de casarse con David, un ingeniero de software al que había amado durante 3 años. Clara había organizado todo ella misma en silencio: flores de boda, pruebas de vestidos, lista de invitados, cada detalle planeado a la perfección. Soñaba con este día desde la infancia, dibujando vestidos de novia en cuadernos escolares y planeando ceremonias que nunca sucederían hasta ahora, pero desvió cada pregunta sobre sus deberes laborales específicos. Trabajas en defensa, pero no sabemos qué haces realmente. ¿Es solo escribir informes y salir a las 5? El desdeñoso los comentarios llegaban de todas partes. Los amigos de David la veían como alguien que aburría a su propia familia. Asumían que se ganaba la vida empujando papeles. Los invitados a la boda murmuraban sobre la misteriosa novia que nunca hablaba de trabajo. Probablemente solo es una secretaria. Alguien diría que los contratistas de defensa contratan mucho apoyo administrativo. Clara nunca los corrigió, nunca explicó, nunca se defendió. Había aprendido hace mucho tiempo que algunas verdades eran demasiado peligrosas para compartirlas. Una semana antes de la boda, Clara pidió una licencia de emergencia en el trabajo. Le dijo a David que necesitaba tiempo para manejar los preparativos de último minuto, probablemente para elegir zapatos y hacerse la manicura. Los amigos asumieron que David no lo cuestionaba. Clara siempre había sido organizada, siempre manejaba los detalles sin problemas. Si necesitaba una semana para finalizar los preparativos de la boda, eso parecía perfectamente normal, pero Clara no estaba eligiendo flores ni confirmando los arreglos de catering. Estaba sentada en una sala de reuniones clasificada mirando fotografías satelitales de una región fronteriza que oficialmente no existía en ningún mapa público. La situación se ha deteriorado. Una voz dijo desde las sombras: 6 miembros de la OTAN capturados durante una misión humanitaria. Las sensibilidades políticas hacen imposible el rescate oficial. Clara estudió los informes de inteligencia. Ubicación de los rehenes. Rotaciones de guardias. Análisis del terreno. La ventana de extracción es de 48 horas. La voz continuó: después de eso, estarán. Se mudó a un lugar al que no podemos llegar. ¿Cuándo nos desplegamos? Preguntó Clara el sábado por la mañana 0600 horas. El sábado, el día de su boda, Clara cerró los archivos y miró su anillo de compromiso, una banda simple que David había elegido porque sabía que ella prefería la elegancia discreta a las exhibiciones llamativas. Entiendo que dijo en voz baja. Esa noche se sentó en su apartamento rodeada de los preparativos de la boda. Su vestido colgaba en el armario, prístina seda blanca que se probó docenas de veces imaginando la cara de David cuando la viera. Caminar por el pasillo, su teléfono vibró con mensajes de texto de damas de honor preguntando por los detalles finales de la madre de David, confirmando los arreglos florales del fotógrafo, revisando la línea de tiempo. Todos estaban emocionados, todos estaban listos. Clara apagó su teléfono y abrió su computadora portátil. Comenzó a escribir una serie de mensajes programados para enviarse en diferentes momentos durante los próximos días, mensajes que explicarían su ausencia sin revelar nada que pudiera comprometer las operaciones en curso. El mensaje más difícil fue el de David. Escribió y borró docenas de versiones tratando de encontrar palabras que lo lastimaran menos sin darle información que pudiera ponerlo en peligro a él o a cualquier otra persona. Finalmente se decidió por la simplicidad: lo siento, no puedes venir, por favor, vive bien. No era suficiente nunca.
Sería suficiente, pero era todo lo que podía darle sin romper los protocolos que existían para proteger vidas. Clara miró su vestido de novia una vez más y luego cerró la puerta del armario. Algunos sueños valían la pena sacrificarse por la supervivencia de otros. Algunas promesas eran más importantes que la felicidad personal. Algo de amor se demostró no apareciendo, sino eligiendo mantenerse alejado en la silla de su camerino. Su vestido de novia cuelga perfectamente planchado con una nota escrita a mano prendida en la manga: si no puedo aparecer, al menos debes saber que te elegí desde el primer día. David se paró en la capilla mirando su reloj por 15ª vez. Los invitados llenaron los bancos murmurando en voz baja entre ellos. El fotógrafo esperó con el equipo listo. El eficiente seguía mirando hacia la puerta esperando que Clara apareciera en cualquier momento. Tal vez solo llega tarde, David se dijo a sí mismo. Tráfico o un problema con su vestido, pero Clara nunca llegó tarde. En 3 años juntos nunca había llegado tarde a nada importante. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto sin explicación, sin contexto, sin seguimiento. Lo siento, no puedo ir, por favor, vive bien. David miró la pantalla leyendo el mensaje y encima esperando un texto adicional que nunca llegó. La llamó a su número directo, al buzón de voz, llamó a su apartamento sin respuesta. El invitado comenzó a notar que algo andaba mal. Susurros se extendieron por la capilla como ondas en el agua. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Cambió de opinión? El padrino de David se acercó silenciosamente. ¿Debería hacer un anuncio? David miró el vestido de novia colgado en la habitación nupcial, las flores que Clara había elegido con tanto cuidado, a los invitados que habían viajado desde el otro lado del país para celebrar lo que pensaban que sería el día más feliz de su vida. Decirles que la boda se pospone, dijo. Emergencia familiar, fue la mentira más amable que se le ocurrió. 3 días después, un sobre sin marcar apareció en el buzón de David. Dentro encontró elementos que no tenían sentido en el contexto de la Clara que creía conocer: un pequeño mapa con un círculo rojo alrededor, coordenadas cerca de una frontera internacional, una placa de metal sin marcas oficiales, solo un grabado que decía K Delta, una fotografía en blanco y negro que mostraba a Clara con uniforme militar de pie con un grupo de personas cuyas insignias habían sido oscurecidas deliberadamente. David nunca había visto a Clara en uniforme, nunca la había oído mencionar el servicio militar. Ella le dijo que trabajaba en administración, apoyo a los contratistas de defensa, papeleo aburrido, nada emocionante ni peligroso, pero la fotografía contaba una historia diferente. Clara se veía diferente en la imagen, no solo por el uniforme, sino por su postura, su expresión, la forma en que se mantenía. Esta no era la trabajadora de oficina tranquila de la que se había enamorado, era alguien que pertenecía a lugares peligrosos, tomando decisiones de vida o muerte. David pasó la semana siguiente investigando todo lo que pudo encontrar sobre K Delta. Las bases de datos militares oficiales no arrojaron resultados. Los sitios web del gobierno no tenían listados. Incluso los foros de veteranos proporcionaron solo pistas y especulaciones. Las unidades Delta son operaciones compartimentadas. Una publicación anónima sugirió que solo existen cuando se activan, se disuelven cuando se completan las misiones, no hay registros oficiales, no hay rastros de papel. Otro miembro del foro agregó que si alguien tiene credenciales de K Delta, no son apoyo administrativo, son personal operativo para situaciones demasiado delicadas para los canales militares regulares. Una semana después de la boda, que nunca sucedió, los medios de comunicación internacionales comenzaron a informar sobre una historia en desarrollo. 6 miembros de la OTAN desaparecidos durante más de un mes durante una misión humanitaria en Europa del Este han sido recuperados de manera segura. Los detalles de la operación de rescate siguen siendo clasificados, pero las fuentes confirman que todos los rehenes sobrevivieron y están recibiendo tratamiento médico. Los informes eran vagos, desinfectados para el consumo público, no se menciona quién realizó el rescate. No hay detalles sobre cómo se logró, no hay nombres del personal involucrado, pero David notó algo que otros podrían haber pasado por alto. El momento coincidió con la desaparición de Clara. Exactamente 2 semanas después, David recibió otro paquete. Este contenía una sola fotografía: Clara vestida de civil de pie junto a un avión de transporte militar. Su cabello estaba recogido en un moño apretado, vestía ropa táctica oscura en lugar de sus pasteles suaves habituales. En sus manos sostenía un pequeño ramo de flores blancas. En la parte posterior de la fotografía alguien había escrito que no podía
entrar a la iglesia, pero aún llevaba su vestido de novia en su corazón. David volvió a girar la fotografía estudiando el rostro. De Clara se veía cansada pero decidida, triste pero resuelta. Por primera vez desde el día de la boda David comenzó a comprender que Clara no lo había abandonado. Ella había tomado una decisión que él no podía comprender por completo, una elección entre la felicidad personal y algo más grande que ambos. La pregunta era si alguna vez la volvería a ver para decirle que entendía. Pasó un mes sin más comunicación. David mantuvo vigente el contrato de arrendamiento del apartamento de Clara, mantuvo su seguro de automóvil, les dijo a sus amigos y familiares que estaba lidiando con problemas familiares y que volvería cuando pudiera. No sabía si algo de eso era cierto, pero sabía que Clara estaba el tipo de persona que cumplía promesas incluso cuando cumplirlas le costaba. Todo lo que quería. Si decía que volvería, volvería. Si no podía hacer promesas sobre volver, eso significaba que la situación era más peligrosa de lo que podía imaginar. Todo lo que David podía hacer era esperar y tener esperanza intentar comprender cómo alguien podía amar a otra persona lo suficiente como para romperle el corazón, para mantenerla a salvo escondida en las pertenencias personales de Claire. David encuentra una vieja tarjeta de identificación escondida dentro de su billetera. K-Delta Swan 6/vertical no contactar. Solo recuerda 2 meses después de la boda que nunca sucedió. David recibió una llamada telefónica de un número que no reconoció. ¿Es este David? La voz era masculina, mayor, con un acento que no pudo ubicar. ¿Quién es este? Alguien que conoce a Clara, alguien que le debe una deuda que nunca se puede pagar. El pulso de David se aceleró. ¿Está viva? ¿Está a salvo? Está viva, pero no es la persona que creías conocer. ¿Qué quieres decir? Hubo una larga pausa. Señor David, Clara Newman no es solo una administradora del Departamento de Defensa, es una de las especialistas operativas más efectivas en operaciones de rescate clasificadas. La voz continuó. Su designación era Swan 6. Ella lideró una unidad llamada K-Delta que manejaba extracciones consideradas demasiado sensibles políticamente para los canales militares oficiales. David se sentó tratando de procesar esta información. ¿Estás diciendo que ella era algún tipo de fuerzas especiales? No fuerzas especiales, algo más especializado. Swan 6 era coordinadora y médica de campo para operaciones que oficialmente nunca sucedieron. Cuando la diplomacia falló y el rescate convencional fue imposible, enviaron a Clara, pero ella nunca me dijo nada de esto porque no podía. El personal de K-Delta se somete a una separación de identidad completa. Sus vidas operativas y personales se mantienen completamente compartimentadas por razones de seguridad. David recordó la fotografía, la insignia, el mapa misterioso. La misión el día de nuestra boda. 6 miembros del personal médico de la OTAN fueron capturados mientras brindaban ayuda humanitaria en una región fronteriza en disputa. El rescate convencional habría desencadenado un incidente internacional. El equipo de Clara era la única opción. Ella eligió la misión sobre nuestra boda. Ella eligió salvar 6 vidas sobre su felicidad personal. Así es, Clara. El señor David, así es como siempre ha sido. Al día siguiente David recibió un archivo de video por correo electrónico encriptado. La filmación estaba granulada, filmada a través de un equipo de visión nocturna, pero pudo distinguir figuras moviéndose por terreno accidentado. Clara era claramente visible guiando a un grupo de 6 personas a través de lo que parecía ser un campo minado. Ella estaba herida, sangre visible en su brazo izquierdo, pero continuó guiando al grupo con precisión tranquila. En la grabación teñida de verde, David pudo verla revisando la condición de cada persona, ajustando su equipo, asegurándose de que nadie se quedara atrás. El video duró 12 minutos. Al final, las 7 figuras llegaron a lo que parecía ser un punto de extracción donde los aviones esperaban. En la oscuridad debajo del archivo de video había una sola línea de texto por eso no pudo ir a la iglesia. 3 días después llegó otro paquete. Adentro era un álbum de bodas, pero no el que Clara había ordenado para su ceremonia. Este álbum contenía una sola fotografía. En la última página, Clara vestía equipo táctico oscuro de pie de espaldas a un avión de transporte militar. Su cabello estaba recogido en el mismo moño ordenado que había planeado para la boda. En sus manos sostenía un pequeño ramo de flores blancas, la misma flor que eligió para su ramo de novia. En la parte posterior de la fotografía con la letra de Clara. No podía caminar por el pasillo, pero llevé nuestras flores a la misión. David estudió la imagen durante horas tratando de comprender a la mujer que creía conocer. Claire nunca había sido solo una trabajadora de oficina tranquila, había estado viviendo una doble vida protegiéndolo a él y a las personas que salvó, manteniendo
Una seguridad operativa perfecta. El teléfono volvió a sonar la misma voz de antes. Señor David, hay algo más que debería saber. ¿Qué? Clara no solo salvó a esas 6 personas en el proceso, comprometió su propia identidad. La misión requirió que saliera de su escondite de maneras que le hicieron imposible regresar a su vida anterior. David sintió que se le hundía el corazón. ¿Qué significa eso? Significa que Clara Newman, administradora del Departamento de Defensa, ya no existe oficialmente. Nunca podrá regresar a esa identidad, a esa vida, a esa relación, pero está viva, pero ha sido reasignada a operaciones encubiertas que podrían durar años, posiblemente décadas. David cerró los ojos finalmente, comprendiendo el alcance total de lo que Clara había sacrificado, no solo el día de su boda, no solo su futuro inmediato, sino toda su vida juntos. Hay una cosa más, la voz continuó Clara. Quería que supieras que su elección no tuvo nada que ver con no amarte, tuvo todo que ver con amarte lo suficiente para mantenerte a salvo de un mundo al que nunca deberías tener que entrar. ¿La volveré a ver alguna vez? No lo sé. Eso depende de factores fuera de nuestro control. ¿Puedes decirle algo por mí? ¿Qué? Dile que lo entiendo, dile que estoy orgulloso de quien es realmente y dile que si alguna vez encuentra el camino de regreso, estaré esperando. La fila se quedó en silencio por un momento. Me aseguraré de que ella lo sepa, señor David. 6 meses después David recibió una última comunicación, no una carta o una fotografía, sino un pequeño paquete que contenía el anillo de compromiso de Clara y una nota escrita con su cuidadosa letra. David, para cuando leas esto estaré en un lugar del que no puedo hablarte, haciendo un trabajo que no puedo describir para personas que nunca sabrán mi verdadero nombre. Necesito que entiendas que dejarte no fue una elección entre amarte y no amarte, fue una elección entre diferentes tipos de amor. El amor que quiere mantener a alguien a salvo y el amor que quiere mantener a alguien cerca. Elegí mantenerte a salvo, elegí mantener con vida a 6 desconocidos. Elegí el deber sobre el deseo, el servicio sobre uno mismo. No sé si eso me hace una buena persona o una egoísta, no sé si alguna vez me perdonarás, pero sé que en algún lugar del mundo hay gente respirando porque tomé la decisión más difícil de mi vida, que tiene que ser suficiente. Por favor, vive bien, por favor, sé feliz, por favor, no esperes a alguien que tal vez nunca pueda volver a casa. Te merecías una novia que pudiera caminar por la pasillo. Lo siento, no pude ser ella. Clara. David leyó la carta 3 veces y luego la colocó cuidadosamente en la caja con todas las demás pruebas de que la mujer que había amado era alguien a quien nunca había conocido realmente, alguien más valiente de lo que había imaginado, alguien más desinteresado de lo que había entendido, alguien que lo había amado lo suficiente como para romperles el corazón a ambos, para mantenerlo a salvo. Tipo, tengo una deuda. Si alguna vez has sido amado por alguien que eligió el silencio para mantenerte con vida. Un año después de la boda que nunca sucedió, David organizó una reunión conmemorativa silenciosa. No un funeral. Clara no estaba muerta. No. Una boda. Ese sueño había muerto solo una noche para que las personas que habían conocido a Clara recordaran quién era realmente, incluso si no podían entender completamente en qué se había convertido. David invitó a todos los compañeros de trabajo de Clara del Departamento de Defensa, sus amigos en común, sus familiares, a quienes les había gustado su fuerza tranquila y su humor amable. No lo explicó todo, no pudo explicarlo todo, solo dijo que Clara había sido llamada para un trabajo que requería una asignación a largo plazo en el extranjero y que quería honrar a la persona que todos habían conocido y amado. Mientras la reunión terminaba, mientras la gente se despedía y recogía sus abrigos, la puerta se abrió. 6 personas con uniformes militares entraron. No hablaron, no se presentaron, no explicaron por qué estaban allí, simplemente se formaron, se pusieron firmes y levantaron las manos en un saludo perfectamente sincronizado. La sala quedó en completo silencio. David supo inmediatamente quiénes eran las 6 personas que Clara había salvado, las 6 vidas que había elegido por encima de su propia felicidad. Se acercó al grupo lentamente. Gracias por venir. El miembro mayor del grupo, una mujer de unos 40 años con el porte de alguien acostumbrado a mandar, dio un paso al frente. Señor David, no podíamos dejar pasar este día sin reconocer lo que Clara dio por nosotros. Ella no solo salvó nuestras vidas, agregó otro, nos dio la oportunidad de volver a casa con nuestras propias familias, con nuestros propios hijos, a nuestro propio futuro. Una tercera persona habló. Sabemos que nunca podremos pagar esa deuda, pero queríamos que supieras que Clara no desapareció en la nada, desapareció en algo más grande que todos nosotros. La mujer al mando continuó. También queríamos que supieras que Clara habló de ti constantemente durante la extracción, sobre tu amabilidad, tu paciencia, tu
Capacidad de hacerla reír después de días difíciles. Ella dijo que eras el mejor persona que jamás había conocido y que dejarte fue lo más difícil que jamás había hecho. David sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente comenzaban a caer. Es ella. No podemos decirte dónde está o qué está haciendo. La mujer respondió suavemente, pero podemos decirte que está viva, está a salvo, y lleva el recuerdo de tu amor con ella donde quiera que vaya. El grupo mantuvo su saludo durante exactamente 60 segundos, y luego bajó las manos al unísono mientras se preparaban para irse. El oficial al mando se acercó a David una vez más. Hay algo más. Clara nos pidió que te dijéramos que si alguna vez decides seguir adelante para encontrar a alguien más, para construir una vida diferente, ella quiere que seas feliz. Ella no quiere que esperes a alguien que tal vez nunca pueda regresar, pero también quería que supieras que en otro mundo, en otra vida donde el deber no exigiera tales sacrificios, ella habría sido la novia más feliz que jamás haya caminado por un pasillo. David sintió incapaz de hablar. Después de que se fueron, se sentó solo en la habitación silenciosa rodeado de flores que le recordaban al ramo Clara nunca había llevado, pensando en el amor que era lo suficientemente fuerte como para soltar, lo suficientemente fuerte para elegir el deber sobre el deseo, lo suficientemente fuerte para romper dos corazones, para salvar 6 vidas, lo suficientemente fuerte para confiar en que a veces el mayor acto de amor es alejarse. Tipo, viviré bien si crees que el amor verdadero puede trascender la distancia, el tiempo e incluso la separación. Clara no eligió abandonar su boda, eligió salvar vidas, aunque eso significara sacrificar el sueño que había tenido desde la infancia. No todos entendieron, no todos la perdonaron, pero 6 personas estaban vivas porque una mujer que había soñado con vestir de blanco eligió vestir camuflaje el día que debería haber sido el más feliz de su vida. 2 años después, David recibió una invitación a una boda. Uno de los antiguos compañeros de trabajo de Clara se iba a casar y ella quería que asistiera porque Clara habría querido estar allí y eres lo más cercano que tenemos a su presencia. David casi declinó. Las celebraciones de bodas se habían convertido en dolorosos recordatorios de lo que había perdido, pero algo lo hizo cambiar de opinión. En la recepción se encontró hablando con otros invitados sobre el amor, el compromiso y el sacrificio, sobre las diferentes formas en que las personas muestran devoción a el coraje necesario para poner las necesidades de los demás antes que tus propios deseos. Una joven en su mesa recientemente comprometida le preguntó sobre Clara: ¿te arrepientes de haber amado a alguien que te dejó? David consideró la pregunta cuidadosamente. Lamento que no pudiéramos construir la vida que planeamos, pero no me arrepiento de haber amado a alguien lo suficientemente valiente para salvar vidas cuando a ella le costó todo lo que quería. ¿Crees que te amó? Creo que me amó lo suficiente como para mantenerme fuera de un mundo donde la gente muere para mantener a otros a salvo. Ese es un tipo de amor diferente al que la mayoría de la gente entiende, pero podría ser el tipo más poderoso que existe. La joven se quedó en silencio por un momento. ¿Elegirías diferente si pudieras volver atrás? Elegiría amarla de nuevo sabiendo exactamente cómo terminaría, porque amar a alguien como Clara, a alguien que puso el servicio por encima del deber, por encima del deseo, eso me cambió en una mejor persona. David nunca se volvió a casar, no porque estuviera esperando el regreso de Clara, sino porque amarla le había enseñado algo sobre la profundidad del compromiso humano que hacía que otras relaciones se sintieran incompletas en comparación. Él nunca supo si ella estaba viva o muerta, a salvo o en peligro. Lo recordaba o había superado su pasado compartido, pero sabía que en algún lugar del mundo la gente estaba viva gracias a decisiones. Ella había hecho que las familias estuvieran intactas gracias a los sacrificios que había aceptado. Los niños tuvieron padres gracias a una mujer que eligió el deber sobre sus propios sueños. Si alguna vez has sacrificado algo preciado por la supervivencia de otra persona. Si alguna vez has cumplido promesas que nadie más podía ver o entender. Si alguna vez has elegido hacer lo correcto en lugar de lo que querías. Esta historia es para ti, porque los héroes no siempre obtienen el final que merecen. A veces obtienen el final que otros necesitan que tengan. A veces amar significa alejarse de todo. Quieres proteger todo lo que importa. Clara nunca llegó a usar su vestido de novia, pero usó coraje en su lugar y eso fue hermoso de una manera que la seda blanca nunca podría igualar. Si crees en historias que tocan el corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte al canal. Contamos las historias que no deben olvidarse. La gente real está creando y contando historias, no IA producida en masa.